Juan José Piedradita, nuestro empresario preferido. Bienvenido. Qué emoción. ¿Cómo estás? Bien y mejorando. Bien. Feliz de estar aquí en el imperio de las comunicaciones, en la C 13%. Bien y mejorando. Eh, yo hace rato quiero preguntarte sobre las crisis, porque en una charla que tuvimos en plena pandemia, eh, vos nos dijiste lo duro que estaba haciendo ese momento para vos y para la empresa, porque no solo estábamos saliendo de la pandemia, sino que rematamos con el paro. Eh, y uno pensaba que ya después de eso pues ya todo iba a estar bien, pero pues no sé, han invadido a Ucrania, hay problemas con los suministros, ahorita se cayó el mercado, parece que pues ahora de adelante vamos a vivir de crisis en crisis. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo va tu manejo de la crisis? Pues ve, realmente internas son tres crisis, ¿no? Porque está la pandemia, que fue la crisis pues de lo absolutamente desconocido, nunca pensamos pues que una irracionalidad de eso nos iba a golpear. La segunda fue la de la cadena de suministros que se vino después de la pandemia porque se desbarataron las cadenas de suministro. Lo único que se demostró es que eran muy endebles. Y claro, muchísimos proveedores de grandes compañías se quebraron y no tenían una metodología de desarrollo de proveedores rápidos. Entonces eso rompió las cadenas. Sí, Y después en Colombia de sobremesa pues nos tiran los paros, sí, las hermosas primeras líneas. Entonces como si estuviéramos con poquitos retos, pues nos pusieron ese adicional. sí. Hombre, yo creo que las crisis son verdaderamente grandes oportunidades porque es como nos sacan de las zonas de confort, ¿no? O sea, es como cuando le mueven a uno la estantería y se pone alerta. Cuando lo van a atracar y uno se pone ahí mismo, tiene los cinco sentidos al servicio. Eso es lo mismo en las crisis. Hay veces uno viene como navegando ahí muy tranquilo y como que cuando lo conectan con una situación de estas, pues uno pone los cinco sentidos y se da cuenta de muchas cosas que venían navegando por instrumentos que merecían una mirada. Esta, Antes de estas crisis yo tuve 8 crisis. O sea, yo he experimentado 8 crisis. La primera me inauguró fue Belisario Betancur cuando recién entrado yo a la compañía, una compañía de importaciones, y el hombre le da por cerrar la importación. Ah, Esa el cerró crisis, importaciones. sí, cerró la importación, era una crisis muy hermosa. Pues yo decía, ¿cómo así está empezando mi vida profesional Sí. en una compañía del que el 98% importaba y este hombre acaba de cerrar las importaciones? Entonces no dejaba de importar sino repuestos, no dejaba de importar equipos. Ajá. Y era con licencia previa. Entonces el reto no era pues cómo nos echamos a llorar, sino qué hacemos. O sea, qué hay aquí de aprovecho. Yo siempre pienso cuando hay una situación, cuando hay una crisis, pasó algo horrible y siempre que pasó algo horrible está pasando algo bueno. Siempre. Paralelamente. Sí, siempre. Pero no falla, no falla. Puede ser la muerte de un familiar muy cercano. Algo bueno se está gestando ahí. Entonces, uno lo que tiene que concentrar es en administrar en esta, pero no concentrarse tanto en esta que no tiene oportunidad de ver lo bueno. Ya. Entonces, como lo primero que concluí era que todos estábamos en la crisis, todos los importadores, íbamos a tener ese reto. Y me acuerdo que decidimos muy rápidamente irnos por todo el país. Nos pusimos a tirar licencias previas para que saliera lo más rápido posible las que fueran saliendo, pero eran repuestos de plantas eléctricas. Repuestos de motores para plantas eléctricas y nos fuimos a comprar plantas de segunda por todo el país. Todo Pues, lo que tuviera. pues espérate un momentico, ustedes que importaban antes. Plantas eléctricas, motores diésel, repuestos, era nuestro tema. Y repuestos para eso, motores diésel y para esas plantas eléctricas. Ah, ya. Entonces los repuestos entraron en licencia previa, los equipos, las plantas y los motores entraron en cierre. Ya. Entonces, claro, el 30 y pico por ciento de nuestro negocio, 40% de nuestro negocio era plantas eléctricas. Ya. Nos iban a cerrar el 40% de nuestro negocio. Sí. Entonces nos fuimos por todo el país, nos fuimos a ver dónde habían plantas usadas. Podía ser un tierrero, la planta vuelta mía, la compro, ¿cuánto vale? Sí. Y llenamos el taller, teníamos un taller automotriz, entonces llenamos todo un lado de celdas de plantas compradas en todos los estados del mundo. Y empezaron a llegar los repuestos y empezamos a reparar todas esas plantas.
y empieza la venta de plantas. Nunca hemos tenido tantas plantas, tan poquita competencia. Las vendíamos súper bien, con rentabilidades más altas que las que importábamos. Sí. Las vendíamos con 6 meses de garantías porque las reparábamos. Bueno, eso fue un hermoso... No, claro. A mí me dio durísimo cuando volvieron a abrir las importaciones. No, me dañan esta guachafita, por Dios, ya la tenía controlada. Entonces las crisis son eso. Si se vino pues el apagón de Gaviria, se vino la famosa crisis hipotecaria, ¿se acuerdan del 90, del 99? Que fue tenaz, eso fue durísimo porque eso fue una implosión, pues eso se desbarató Colombia, el mundo entero lo tuvo sin cuidado, pues no fue como la crisis del 2008, sí. Sino que fue la crisis hipotecaria. Me acuerdo que yo era miembro de junta de la Junta de Camacol, de la Cámara de Construcción en Antioquia. En esa época yo era presidente cuando se murió el UPAC y yo veía a mis amigos destrozar sus negocios volviéndose nada. Ahí fue cuando compramos Bogotá. Y compramos Bogotá porque teníamos una filosofía de trabajo muy enfocada en soluciones. Entonces teníamos muy buena. Y cuando llegó la crisis, la gente empezó a comprar mejor. Y nosotros éramos uno de esos fuentes donde se compra mejor. Por la forma como lo hacía. ¿Qué es comprar Bogotá? Compramos la operación en Bogotá que se quebró. Nosotros estábamos en Paisalandia, en Medellín, Antioquia, Córdoba y Chocó, que es Medellín, ¿cierto? Sí, básicamente. Sí. ¿Esa era una operación de qué? De repuestos Cummins. Nosotros representamos a la multinacional Cummins, que es una compañía súper importante, 272 en Forbes. Y Colombia hay una penetración muy fuerte de motores Cummins y las plantas eléctricas son muy, muy recomendadas, pues son muy famosas. Son motores de tractomula. ¿Okay? Motores de tractomula y para los que potencian las plantas eléctricas. Yeah. Entonces íbamos en el 99, todo el mundo jodiéndose, el de Bogotá quebrándose y nosotros para arriba. Entonces la fábrica nos preguntó, ¿ustedes es porque van bien? Si es que hay una crisis. Por eso. Porque hay una crisis. Claro. Quiere decir que la filosofía que teníamos de trabajo muy enfocada para atender crisis, cuando todo el mundo entró en crisis, nosotros entramos en... Entonces... Pero esa idea de invertir, pues porque la tendencia de uno, o de mucha gente cuando está la crisis es pues apretarse y guardarse y pues tener un fondo ahí de reserva para sobrevivir, ¿cierto? Pues uno no está pensando en invertir. Claro, porque es que como el lenguaje es un tema muy fuerte y casi que cuando uno oye crisis, oye eso, esa es la instrucción. Crisis, sí. Todo el mundo, nosotros en las 8 crisis crecimos. En todas las crisis hemos crecido, porque lo que hacemos es optimizar, nos dedicamos a atender la crisis. Porque ahí el mercado de construcción, donde nosotros vendíamos todas las plantas eléctricas, lo que hicimos fue diversificar rapidísimo hacia sectores que no estuvieran. Entonces descubrimos muchos sectores donde, como te digo, hay veces uno está navegando por instrumento y no se da cuenta de que hay unos sectores ahí esperándonos. Bueno, cuando se cerró construcción, esos sectores nos estaban esperando. La agroindustria, nos están esperando la industria, el sector minero, otras operaciones que sí estaban. Entonces llevamos como toda la estantería para ese lugar, toda la artillería la apuntamos hacia allá, entonces reaccionamos muy bien. Entonces, como el de aquí no supo reaccionar, eso les dio muy duro, pues la fábrica nos dijo, oiga, cojan Bogotá, venga, negociámosla. Yo negocié la operación en Bogotá con la cédula y en una servilleta. Claro, o sea, eras el representante en Medellín. Sí. Y en Bogotá lo representaba alguien más. Sí, señor. Que se quebró en la crisis. Que se le dio muy duro todo ese tema. Pero para vos, Juan, ¿por qué era natural pues no quedarse en la defensiva, sino pasar también a la ofensiva? Esa es mi pregunta. Porque yo creo que es una cuestión de actitud, es la forma de ver la vida simplemente. Y pues si tú miras cuál ha sido mi referencia acerca del trabajo, qué es lo que me mueve a mí las agujas, me parece que las situaciones complejas son situaciones de reto. Yo no digo que son problemas, los problemas no existen. Un problema es una solución esperando que la encuentren. Pero si uno se dedica al problema, pues lo que encuentra es el problema, ¿cierto? Entonces, mi forma de pensar es al revés. Yo siempre pienso en lo óptimo y me devuelvo.
Entonces, cuando hay una situación de crisis, pues claro, la normal es tremendo. Yo aquí tengo para victimizarme y tengo una disculpa de un tamaño gigantesco, pues yo con eso me lucí, este sí es el problema. En cambio, yo lo que hago es abandonar el problema y no quedarme ahí, sino irme como a, bueno, este es el problema y cuál sería el ideal. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que yo me soñaría que pasara? Y cuando eso lo tengo idealizado, me devuelvo y empiezo a trabajar sobre ese concepto. Es diferente, es pensar al revés, como digo yo. Pensar al revés. Estos días estábamos hablando de las crisis y decíamos, pues en verdad es buena noticia para uno, a uno le da tranquilidad que nosotros somos dos, ¿cierto? Una organización, un imperio de dos, sí, lo que la gente no fuerte, sabe. Sí, la gente no imagina, no llega a imaginar. Es un imperio de dos y eso nos da como una agilidad y como una flexibilidad muy grande. Entonces, pues le decía yo a Nico, yo no me imagino uno tener una empresa de 800 integrantes, familias, y que le caiga una crisis, porque porque el margen de maniobra con un crucero, eso es muy diferente de la nave supersónica que nosotros manejamos. Por supuesto. O sea, solamente tener este pensamiento. Estamos en el 2020, estamos en marzo, y se deja venir este tsunami tan impresionante. Nosotros lo vimos venir. Y inclusive 5 días antes de que el gobierno nacional nos guardara, yo estaba reunido con la gente, esto es inminente, esto se dejó venir, esta pandemia está muy loca. ¿Qué tal si nos anticipamos y mandemos a todo el mundo ya para la casa y pongámonos en modo pandemia? Para empezar a mirar, honremos que primero son las personas, veamos qué vamos a hacer con las personas y después hablamos de plata. No hablemos de plata en este momento. Plata no va a haber. No va a haber para nadie. Y a las 5 días no tenés a quién venderle, a quién comprarle, a quién cobrarle, a quién facturarle. Y el 15 tenés que pagar la nómina de 814 personas. O sea, uno dice, ¿qué es esto? Sí. Y no es que estemos volando en caja, pues, y nada. Jue madre, entonces hubo un momento, por ejemplo, al principio en marzo, abril, que me tocó escoger entre si le pagaba a la fábrica mis cuentas que venían o le pagaba a mi gente, mis integrantes. Esa fue una decisión muy fácil. La fábrica estaba muy agradecida, no, mentira. Le pagué a los integrantes y me metí en un tropel con la fábrica de talla mayor y yo dije, bueno, es uno solo, yo atiendo ese tropel, yo sí, ¿qué hago con 814. Pero es que ellos tienen que ir a mercar, esos tienen 5 billones en caja, estos tienen que ir a mercar, o sea, sí, es una decisión fácil. Entonces hicimos como lo coherente. Sí. Y en ese momento yo me acuerdo que pasó algo muy especial y era que mi función era calmar las aguas. Todo el mundo estaba en un nivel de angustia. Las compañías empezaban a echar gente pues a diestra y siniestra. Muchas compañías organizaron sus cuentas. O sea, y nosotros simplemente yo me monté en el famoso café con Juan, los hacía virtuales, hacía 4 al día. Y mi mensaje para la gente es, no, tranquilos, todo el mundo tranquilos, vamos a navegar juntos. No importa el nivel de adversidad que vamos a enfrentar, juntos. De aquí no se va nadie. Pero eso sí, los miro a los ojos cuando los tengo que mirar y les digo cómo tienen que aportar cuando yo crea que tienen que aportar. Pero naveguemos. Y entonces yo me acuerdo que yo hacía eso y como a la llamada 10, que era como el tercer día, yo veía que en las primeras llamadas la gente era así, se les notaba. Entonces cuando terminaba el café, que ya no duraba 1 hora, sino que lo hacía durar como 1 hora y media, yo veía a la gente tranquila. Entonces siempre les preguntaba, ¿cómo se sienten? ¿Están tranquilos? Sí. Bueno, yo terminaba mis 4 cafés y yo no dormía. Yo no tenía quien me llamara. ¿Y a mí quién me llama? ¿Y a mí quién me va a decir todo esto tan bonito? ¿Y a mí quién me va a tranquilizar? ¿Y qué hacías? ¿Y qué es esto? Y yo no sé ni qué es esto es que nos tenemos que comer al frente. Yo no sé ni cómo se llama. No sé qué es. Nunca la he visto, nadie la ha visto. Dormir muy mal. Entonces, al otro día me levantaba otra vez, bien y mejorando, todo está bien, tranquilo. Y entonces empezaron a llamar y a escribir entre ellos. Sí. Ya la 10ª, la gente entraba tranquila. Y yo les decía, el reto es, no me digan
¿qué tan nerviosos están? Díganme qué aporte tienen para hacer. ¿Cómo creen que pueden aportar para que esta rueda la pongamos a rodar otra vez y ustedes como desde su óptica, desde lo que usted sabe hacer, no, entonces empezaban a llover ideas y me escribían y tal. Por ahí yo creo que en el día 10 estaban en una tónica tan increíble y proponían tantas cosas que sin darme cuenta encontré quien me hablara. Eran ellos mismos los que me estaban hablando a mí. Encontré quien me hablara para yo empezar a dormir un poco, porque ellos fueron los que me dieron la esperanza, ellos fueron los que me dijeron, esto va a funcionar, esta vaina va a funcionar. Entonces es muy chistoso. Yo alguna vez se los dije, me hicieron una despedida muy bonita. Nunca había visto tanta gente tan feliz de que me fuera. Me hicieron una despedida muy bonita, un homenaje pues que no me lo merecía, una cosa loca. Y les conté eso. Y después se me acercaban y me decían, wow, Juan, nunca pensamos en eso. Pero qué dicha que eso se construyó solo. Entonces, sí, ver la magia de las crisis. Es que es una magia. O sea, si yo no hubiera tenido esos cafés, no me hubiera metido en sus vidas, me le metía a sus familias, me les metía, o sea, a todo su cuento familiar, hacía sentar la mamá, el hijo, a todo el mundo, venga, vuélvanse parte de esto, conversemos. Y lograr que todos ellos fueran los que empezaran a hablarme, a decirme, Juan, estamos felices, tengo mucha esperanza, mucha fe, cuenta conmigo, mire, ¿qué tal de esto? Yo puedo hacer esto, cuenten qué necesitan. Entonces, cuando todo eso empezó a pasar, yo dije, ¿ves? Si no hubiera habido pandemia, no hubiéramos tenido esta experiencia. No lo hubiéramos tenido. Entonces, qué locura lo que aprende uno en estas situaciones adversas. Y me acuerdo que al mes y medio les pedí un esfuerzo, les dije, necesito un esfuerzo económico, no hay cómo pagar la nómina. Pero no estamos gastando tanto, estamos en las casas, no estamos saliendo, no estamos paseando, no estamos, entonces yo les voy a pedir, yo me voy a quitar un 80%, los líderes ya están de acuerdo con un 35%, la tercera, sí, el tercer nivel ya está de acuerdo con irse con un 25%, necesito hablar con el nivel del 15%, del 5% y del 0, 0 era de 1,5 millones para abajo, entonces les dije, les voy a mandar un correo. El 99%, cuente con, me llamaba gente del 0, del 1,5 millones, a decir, jefe, me deja participar, yo quiero. Le dije, no te dejo, pero nunca te voy a olvidar este detalle. Entonces eso fue muy chévere porque eso fue en abril. Sí. En agosto les devolví el 50% en un evento espectacular. Los puse a todos, los 800 en videoconferencia y todo. Bueno, les tengo una noticia. No están los números que teníamos para regresar, pero hemos optimizado tanto los gastos y los costos que somos capaces de navegar. Ya les voy a devolver la mitad. Y en octubre les prometo la otra mitad. Entonces, para mí fue un hito de volver. Porque también me di cuenta que muchos empresarios se quedaron. O sea, pidieron... Claro, sí, es el nuevo óptimo. Entonces, reajustaron porque encontraron ahí muchas... Bueno, para mí el compromiso era cómo devolverle a la gente lo de ellos, y si voy a hacer un reajuste no es en una crisis, yo lo hago cero crisis y porque hay que hacerlo, punto. Pero en ese trato como del 1 a 1, Juan, yo veo una tensión entre ser muy realista o aceptar una crisis, saber que uno está en crisis, pero al mismo tiempo dar tranquilidad y ser optimista de alguna forma. ¿Tú cómo manejabas eso? Primero es mi estado natural. Mi estado natural es que yo, si vos tiras un papel en el taller, yo veo un papel en el suelo, se armó Troya. Hago venir 27 personas a que miren el papel. Pero si se inunda toda la bodega, estoy relajado, tranquilo. Se inundó la bodega. Un terremoto, un incendio, y se incendió media bodega, ya es... ¿Listo? Vamos a ver qué pasó, tranquilo, todo el mundo relájese, venga, tranquilos. O sea, yo tengo una forma de mirar las crisis y hasta la muerte muy adversa, muy extraña. Yo no me altero yo me altero con cosas muy pequeñas. Pero eso es mi naturaleza. Y hay dos cosas que se suman, mi naturaleza y mis talentos. Y yo soy estratégico, yo soy idear. Yo soy autoconfianza, yo soy iniciador, o sea, yo tengo todo y fuera de eso tengo la excelencia, o sea, el de maximizador. Cuando junto todo eso, en una crisis son elementos
poderosos porque si fuera analítico, si fuera un estudioso, si fuera un enfocado, un disciplinado, esos entran en crisis. Claro. Entonces, la forma como trabajamos este tema es que los que éramos así veíamos oportunidades, pero le pedíamos a los analíticos, estudiosos que estaban mirando hacia adelante, que están los futuristas, que iba a pasar, venga, utilíceme lo que usted sabe hacer para reforzar mi estrategia. Pero también entienda que mi estrategia le da tranquilidad a usted, porque no es el fin del mundo. Estamos pasando, es una época y la vamos a experimentar. Entonces, utilizamos mucho el tema de nuestro, de la cultura. Ahí estás hablando, yo entiendo de las fortalezas del test de Gallup. Sí. Hablamos un poquito más de esas, de las tuyas. Y antes de eso, ¿cómo llegaste a Gallup? A mí me causa mucha curiosidad eso. Hombre, nosotros... Eso es una historia muy chistosa. Un amigo venezolano, tenía una compañía en Venezuela con la que coincidíamos mucho en cultura, en visión cultural. Y yo me fui a conocerlos y ellos vinieron a conocernos. Entonces empezamos a hablar mucho y empezamos a montar una cantidad de cosas juntos y a ver qué hacíamos. Y uno de ellos en un cumpleaños me mandó, ahora descubre tus fortalezas. Me dijo, mira, nosotros estamos pensando en contratar a Gallup de pronto para esto, aquí como compañía. Entonces me llegó este libro y te lo mando de regalo porque ahí te vi pintado. A los 2 meses teníamos montado todo el cuento de fortaleza. Esto había pasado 2 años y todavía estaban hablando con expertos a ver si montaban el programa. Sí, o si no. Sí, él se moría de la risa. Y no hay derecho, no hay derecho. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el, ay, fue pucha, qué va tan difícil, como en el 2012, algo así. Okay. Es que lo leí y es como cuando, es como la estrategia del océano azul, cuando alguien escribe algo que uno ya lo tiene en la cabeza. Sí. Sí. O sea, Alguien lo puso en palabras. Alguien lo puso en palabras. Entonces yo dije, wow, este es el punto perfecto. Cuando hablamos de desarrollo de integrantes, esto coge nuestra forma empírica de hacer las cosas y nos les va a dar mucha forma y estructura. Entonces, eso, pero pues no es solo que lo aplicamos, es que lo llevamos a nivel Dios. Sí. Es que lo que tenemos hoy nosotros montado en cómo convertir talentos en fortalezas, cómo hacer el ejercicio, cómo llevarlo, qué talleres, no, eso, mejor dicho, eso lo utilizamos mucho hoy con clientes nuestros de Cúbico. Claro. Cuando yo hice ese test, lo he hecho 2 veces. La primera vez creo que no le puse mucha atención y no creo que lo haya hecho muy rigurosamente, nunca lo volví a leer. Y hace pocos meses lo volví a hacer. Sí. Y me asustó. No has salido de la depresión todavía, lo que te salió. No, ambas. Es pero lo es sentiste como un tarot. Sí, exacto. Como esta vaina, como me está leyendo, me está grabando. Me está entendiendo como nunca nada me ha entendido. Exacto. ¿Cómo fue? Me imagino que este amigo te lo mandó y tú hiciste el test. Pero emberracado. ¿Y qué pasó? El tarot. Esa vaina salió y yo empecé a leer la descripción de cada talento y le dije, mierda, Sí. ¿esto qué pasó aquí? Esto no puede ser. Pero entendí la importancia de conectar con ese concepto, porque son 34 posibles talentos, Sí. imagínate. Y uno le dan 5. Tiene 5. Son los 5 que te rigen. Yo pues tengo los 34, me sé, o sea, disciplina es el último, ¿no? O sea, que tranquilos con el minuto más tarde. Sí, de hecho, ¿uno puede saber cuál es el último de uno? Sí, claro. Es que hay como 2 pruebas. Hay una ¿sí? que es la de No, 5. es la misma prueba, Es la misma solo prueba, pero que usted paga más. pagas una adicional y te entregan tus 34. Porque yo tengo un librito también y vi 2, no me acuerdo ahorita cuáles, pero cuando los vi dije, pero ¿Vos la esto hiciste? seguro es lo Yo último. también la hice. ¿Y Sí. por qué no hacen un taller con Andrés? Yo les regalo ese taller. Es muy agradable. Listo. Lo recibimos Porque, con gusto, porque gracias. van a tener, ustedes que son 13%, van a conceptualizar mucho más. Sí. Porque la magia de los talentos está en conocerlos de uno y trabajarlos. Eso es muy importante. Porque una cosa es reconocerse y otra cosa es actuar sobre lo reconocido, ¿cierto? Sí. Es como, una fortaleza no es una habilidad. Una fortaleza es una cosa que lo mueve a uno, que lo saca a uno de la... Una habilidad es una cosa que uno sabe hacer bien. Pues yo puedo que tenga habilidad para algunas cosas, pero no lo sigo porque no es lo que me... Ajá. No es lo que me ¿Cómo enloquece. qué? Como un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de mi hija. Sí. Mi hijo es músico. Ajá. Y entonces mi hija, pues por acompañarlo y todo eso, entonces un día me dijo, ay papá, te vamos a dar un concierto. Y mi hija tenía 7, 8 años.
y arrancan a tocarme Vivir sin agua. Y entonces yo creí que ella se iba a sentar en el piano a hacerse la que estaba tocando. Cuando volteo a ver, estaba tocando el piano. ¿Qué es? ¿Estás tocando el piano? Y me dice, Pipe, Cris toca muy bien. Ajá. Y entonces la cogió a un lado, Cris, ven, ¿quieres que te patrocine, te consiga un... Y dice, 7 años, no te equivoques, yo lo que tengo es habilidad, pero esa vaina no me llama la atención. Esa es la diferencia. Sí. Esa es la diferencia. Es como, tengo una habilidad para algo, pero no me mata. Pero hay cosas que sí lo conectan a uno, unas cosas con las que uno no es capaz de quitárselos de la mente. ¿No? Entonces, el conocer la fortaleza pero es tan importante como honrar las fortalezas de otros. Nosotros para la pandemia, volviendo a la pandemia, le hicimos la prueba la prueba de los talentos con las familias, la extendimos a las familias en forma gratuita para todas las familias, para que aprendieran a convivir mejor, para que se entendieran desde sus fortalezas y desde sus talentos. Y se separaron. Para que no, salvamos 4 matrimonios, 4. Esos tenemos contados hasta hoy. Bien, sí. bien. ¿Y cuál era la métrica? Pero era hay el 2 que objetivo? nos dijeron, nos íbamos a... Si ustedes nos llegan con ese cuento, nosotros no pasamos la... Eso es muy bueno para convivir. Sí, Porque exacto. uno aprende a entender un poco al otro. Claro. Y uno se entiende uno más, entonces se cohesiona. Pues hombre, vos que hay más testarudo que un disciplinado, enfocado y estudioso y analítico. Su nivel de tolerancia es este poquito. Sí. Y después conoces un estratégico, un idear, un maximizador, su nivel de jodencia es así de grande. Entonces, si el analítico entiende que yo no estoy molestándolo a él, sino actuando desde lo que yo soy, y al mismo tiempo yo entiendo el por qué es así, nosotros somos un equipo inseparable. Porque él tiene en sus talentos, tiene mis debilidades. Sí. Él es portador de mis debilidades. Si yo reconozco eso, esa es la gloria. Y así funcionamos nosotros. Nosotros funcionamos mucho así. A mí, por ejemplo, me tienen tajantemente prohibido entrar a las reuniones de cadena de suministro en la empresa. No me dejan. No puede entrar. ¿Cómo así? No me dejan ¿Pero entrar. por qué? O sea, Porque son las de los procesos de la compañía. Ajá. Y entonces ya los procesos están listos, están trabajando para que los procesos se ejecuten. Sí. Y hay seguimiento, y hay todo un cuento, pero impresionante pues ahí de manejo de los procesos. Y entonces en una ocasión me dejaron entrar y al final ya tenían como 4 procesos que tenía que cambiar. Los tenían que reinventar. Y me dijeron, no, andate de aquí. No se puede, no más. No se puede. Entonces me prohibieron y yo no puedo entrar. No me dejan. Y tienen razón. Está buenísimo. Se me fue la paloma. No, yo quiero saber más de ese proceso de implementación de la fortaleza en una empresa, porque creo que uno de los grandes retos de las empresas es crear equipos. Sí. Ni de las empresas, de todos, crear equipos. Cuando se hacen esos tests, o sea, danos un ejemplo como más tangible de cómo se crea un equipo con base en el test de fortalezas. Te voy a dar un ejemplo de las cosas que utilizamos nosotros. Tenemos un ejercicio que se llama el Salón Vida. Sí. El Salón Vida es, por ejemplo, yo tengo un reto. Y ustedes han visto Misión Imposible. Entonces, tengo este reto. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio de Salón Vida y dice, ponga el reto, ponga el objetivo. ¿Cuál es eso que quiere lograr? Ese propósito mayor que usted quiere lograr. Entienda qué es lo que hay ahí. Y entonces uno dice, para esto yo creo que me voy a llamar un par de estratégicos. Me voy a buscar un idear, me voy a buscar un analítico, me voy a buscar una comunicación, porque necesito una relación aquí, porque eso es parte de la... Y entonces vas a la base de datos y buscas gente con esos talentos y los invitas al salón. En la base de datos de los integrantes De los integrantes. están con sus Sí. principales talentos. Y entonces pueden ser 5 personas que nada que ver con tu área, nada que ver con todo, pero están ahí sentados viendo a ver cómo hacer vos mejor. Entonces eso es una forma abierta de permitir que las ideas fluyan diferente, porque una persona que te está opinando sin tener sin estar sesgado, Sí. y de sus talentos te opina abierta, entonces se arman unos temas muy bacanos. Ahí se empieza a armar un equipo, porque estás ahí por los talentos. Hay unos donde no me llaman, dicen, no van a llamar a Juan,
no lo llamen. Y hay otros donde me dicen, no, te necesitamos aquí, necesitamos que nos ayudes a cranear este tema, cómo lo llevamos y qué vuelta le damos. Necesitamos tu estratégico, me dicen, necesitamos tu idear, y uno le dice a la gente, necesito esto tuyo, tráelo aquí. Y los talentos tienen volumen también. Y uno tiene que cuadrar el volumen de los talentos, porque cuando le das un volumen muy fuerte, tu fortaleza tu talento se vuelve un problema. Claro, nubla muchas cosas más. Exacto. Y nublas a otros. Es raro de las fortalezas que uno se la empieza a creer. O sea, como que, bueno, de pronto uno se ve reflejado en principio cuando hace el test, Sí. pero después se la empieza a creer y lo apalanca, así como que le da una aspiración. ¿Sí? Sí, la profundiza y ya después no hay vuelta atrás. Ajá. Ya después es muy verdad. Es lo porque profundizó. creaste conciencia. Sí. Es como cuando vos compras un carro de una marca como extraña y dices, no, me dio por comprar ahí compré un Hyundai Elantra cuando estaban recién entrados. No me acuerdo, yo compré un Hyundai Elantra y dije, yo seré el único idiota en el país con un Hyundai Elantra. Y empiezo a ver Hyundais a la lata. Sí. Entonces, Sí, el hecho de que yo ya veía el Hyundai Elantra como algo muy familiar, Sí. cuando veo otro, automáticamente digo, sí hay muchos, pero antes yo no era consciente, como no montaban, para mí esa era una marca inexistente. Entonces eso es lo que va pasando cuando uno se familiariza con algo, que ya lo empezás a identificar mucho más fácil. Claro. Por ejemplo, para mí, hablar en una organización, en una estrategia, sin tener en cuenta los talentos, me parece una tontería total. Me parece ridículo, o sea, me parece que no tiene sentido. Pero vaya, dígale, es un empresario que nunca ha tenido en cuenta los talentos ni las fortalezas de sus integrantes o tiene empleados, conciencia sobre eso. o empleados, como le Además llaman. puede ser, tiene muchas razones eso. Una adicional es que las reuniones se vuelven eficaces. Sí, como que llegan a puntos, porque cuando la gente no sabe bien su rol, porque no conoce bien su fortaleza, pues todo el mundo tiene como una necesidad de opinar, y no siempre hay que opinar. Claro. A veces uno puede ver el ángulo analítico, estratégico, de la idea, sí. Es muy chévere eso. Sí. Y uno empieza a reconocer eso en ciertos eventos, ¿sí? Porque la vida está hecha de clics y de eventos. Los eventos son los que le van cambiando a uno la vida. Sí. Si uno es ciego y sordo y muda ante los eventos, pues los eventos no le hacen nada. Pero cuando uno permite que un evento le transforme la vida se vuelve otra cosa loca. Entonces, yo me acuerdo que hubo un ejercicio muy simpático donde yo estaba craneándome una estrategia y la tenía ya lista y yo dije, no, esto es por aquí. Entonces cité a todos los gerentes. Dije, miren lo que estoy pensando, y les planteé tra. Y lo hacemos así, miren cómo hacemos, ¿qué opinan? Bueno, eso todo el mundo era medio loco allá. Y una de las ingenieras le dice a Luzpa, mi señora, que es una de las ingenieras de la empresa, y entonces me dice, no, salí con un nivel de motivación alto, yo necesito empezar ya. ¿Y ahora qué hago? Entonces Luzpa le dijo, venga, ya él le dijo la estrategia, sí, venga, yo le digo el cómo. 1, 2, 3, 4. Lo que él le dijo es esto, y así es que, no, ahora sí sé qué hacer. Pero sí es la complementación. Claro. La busca ella por la cercanía conmigo, porque sabe que somos opuestos en los talentos. Entonces ella y yo no pensamos igual, pero sí pensamos complementariamente. Entonces, cuando la otra ingeniera se acerca, le dice, venga, yo le doy no, ya entendí qué tengo que hacer, me voy a hacerlo. Entonces es un poco eso, pero si se quedaran en mi solo volumen de se van, ya la semana nadie está no pensando nadie se acuerda de la reunión. Entonces ese complemento es muy bacano, y cuando uno se concientiza, cuando las empresas y los integrantes se empiezan a concientizar de eso, es impresionante lo que pueden hacer y cómo se pueden empezar a entender y a dejar de caer gordos, a dejar de odiar un poco. ¿Vos dirías que eso de Gallup y partir como desde ahí ha sido de las mejores decisiones que has tomado empresarialmente? Mira, o sea, hay varias cosas, o sea, la venta consultiva, la estrategia del Océano Azul y ese libro fueron las 3 cosas que me han moldeado a mí mucho.
¿Cuál es la Porque primera? uno es de venta consultiva, es cómo atender el uno a uno, cómo enfocarse en el porqué de la venta, o sea, cómo acompañar en un propósito. La estrategia del Océano Azul es cómo volver a la empresa mis productos y lo que ven y todo, cómo armar un ambiente completamente nuevo que me diferencia de las otras compañías. Sí. Y el Galo lo que me dio fue los talentos y todo bien organizados. Cuando lo estructuramos como lo estructuramos hoy, nos dio la herramienta poderosa para preparar a la gente para estas otras dos cosas. Claro. Porque una cosa es tener estrategia y otra cosa es tener la claridad de la venta consultiva y de una estrategia diferenciadora. Otra cosa es tenerla con quién. Claro. Entonces ya cuando le metimos los tres ingredientes, la cultura vida empezó a coger una forma mucho más estructurada y empezó a tener forma. Es muy raro que esto no lo hagan las empresas. Ya cuando uno lo dice, cuando ya uno lo oye en voz alta, como que este ejemplo es súper trillado, pero en el equipo de fútbol no todos son delanteros. Exacto. ¿Sí? Sí. Todos tienen su rol, Sí. porque saben su fortaleza, y este va mejor de carril y este es más lento pero fuerte. Es raro que no pase lo mismo en las empresas, que simplemente contraten porque tienen hojas de vida de X universidad y punto. No, vea, realmente hay empresas increíbles, pues apartamos de esa base, pues que esta no va a ser la única cultura que sirve ni nada. Pero hay una cosa que sí he notado yo mucho en las empresas, cuando hemos salido a atender empresas, es la cantidad de gente que trabaja desde sus debilidades. Cuando una persona trabaja desde sus debilidades, pues trabaja por un cheque. Y esa persona no va a salir a decir, es que yo tengo unas debilidades aquí. No, yo me las trago. Yo me quedo aquí, yo me quedo más horas, yo hago lo que sea. Entonces es un poco el sentido común que hay detrás de esto es tan elemental y tan simple que eso da temor. La gente le tiene miedo a lo simple. No puede ser así. Sí, ¿cómo así? Entonces eso puede ser simple. No. Entonces, eso tiene truco, y la verdad es que eso es lo que hay que hacer es como dejarlo fluir, porque esto está impregnado de sentido común por todas partes y las empresas, lo que pasa es que acuérdate que yo siempre hablo de la zona de confort de las utilidades y las ventas. Es que las ventas y las utilidades, tú sabes de dónde vienen. ¿Sabes? ¿Tú sabes, Andrés? Yo compro un producto que es vendible, lo compro a 10, Sí. lo vendo a 14, me gano 4, me vale 12, operar todo eso, me gané 2 al final. Listo. Tengo un 15 o 16% sobre esa ganancia y yo puedo seguir. Hay un modelo. Y ese modelo crece en las empresas y crece en la mentalidad de la gente. Entonces, pero lo que no entienden las personas es que ese es simplemente como lo natural. Lo que pasa es que la esencia de esto que estoy diciendo, del confort de las utilidades, es que las compañías tienden a contratar mucho el saber. Y miren las hojas de vida. ¿Qué pide uno en las hojas de vida? ¿Qué estudió? ¿Cuál es la experiencia? Las referencias de la empresa donde trabajaban, cuáles sus habilidades, cuál es su conocimiento, todo eso lo ponen ahí, sus aptitudes, todo eso. Entonces, cuando Word. tiene todo ese saber que dice, wow, esta es la persona para hacer esto, lo tiene todo. Entonces contratan el saber para el hacer. Sí. El saber no sabe hacer nada. El que lo hace es el ser. Y el ser es el que dejan fuera de la entrevista. Entonces, cuando uno incluye el ser en la entrevista y empaqueta el ser con el saber, con el hacer, el match que hace del cargo para el que va, de lo que hay que hacer, es mucho más fuerte, mucho más sólido. Entonces, la posibilidad de que esa persona te trabaje desde sus debilidades es muy, muy poca, porque incluiste a la persona en la ecuación. Entonces vos dirías que las habilidades hacen parte del saber y las fortalezas hacen parte del ser. Yo creo que las habilidades son el saber, estamos de acuerdo, y las fortalezas son del ser. O sea, es que los talentos están más íntimamente los talentos son como el ligados a doble uno. clic de la persona. Cuando tus talentos y los míos y los de Nico son diferentes, el chance de que dos personas tengan los mismos talentos es 1 en 33 millones.
Eso garantiza que en las empresas todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Mientras que el chance de tener las mismas habilidades es muy alto. Es altísimo porque fuiste a la misma universidad, estudiaste lo mismo y saber pues si este ingeniero es capaz de calcular aquella curva más que aquel o aquel torque más que nada, eso, pues, eso lo vas a ver en la práctica, ¿cierto? Y unos tienen un talento aquí más fuerte, otros lo tienen aquí más fuerte, un conocimiento aquí, otro, pero ya el ser, cuando combinas el ser con ese saber para hacer lo que hay que hacer, es que el que hace es el ser. El saber es el vehículo y el saber lo puedes alimentar. Entonces, cuando conectas esos tres elementos, la posibilidad de que ese ser trabaje desde sus fortalezas, realmente se desempeñe desde sus fortalezas, esas fortalezas hacen que ese saber se potencie mucho. Pero si tiene unas debilidades para lo que hay que hacer, pero tiene el saber, esas debilidades van en contra de él. Entonces el hacer va a estar frenado por eso. Y mira el errorazo. El error es muy fuerte porque una compañía puede demorar entre 6 y 8 meses para conseguir una persona. Después la trae, después la tiene que entrenar. Son 6 meses de entrenamiento. Después tiene que empezar y a los 6 meses o a los 8 meses se da cuenta, uy, este sí sabía mucho, pero no tiene la actitud, no tiene el tema, no engrana con el grupo, no sé qué pasa, esta no es la persona. Y ahí se te fueron casi 2 años, año y 8 meses. Sí. Y entonces tenés que volver a hacer todo el proceso, que dura otro año y 8 meses. O sea, se te fueron 3 años y pico, sin darte cuenta, en un proceso. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces es importantísimo tener, por eso nosotros nos interesan los procesos de atracción, no los de selección. Estamos seleccionando gente que sepa hacer cosas. Estamos generando un proceso de atracción con una persona que es lo primero que miramos, y cuando vemos que sí hay esa atracción, vemos el saber. Y si el saber es congruente y tiene sentido con lo que hay que hacer, entonces ya mezclamos las 3 cosas. Pero es atracción porque la persona llega a la empresa, dice yo quiero trabajar ahí, o es atracción porque apenas se ven es química en los ojos. Las dos. Y no siquiera es química en los ojos. La atracción es entender que la cultura que hay ahí, que la forma de hacer negocios de esta empresa, que la forma de vivir, la forma de entender la empresa, me apasiona. Y es que yo siempre le digo a la gente, a mí ustedes saben que a mí me gusta hacer mentorías, yo ayudo a muchos jóvenes, me gusta mucho apoyarlos. Son poquitos, yo diría que de 10 se quiebran 6 o 7 apenas, o sea, les va bien. No, mentira, pero sí me gusta. Y lo primero que les digo cuando me dicen, bueno, voy para una entrevista, ¿qué hago? Dice, 2 cosas, prepárese muy bien y no se le olvide entrevistar. Dice, ¿cómo así? Dice, usted también está entrevistando una empresa. A usted no lo están entrevistando. Entreviste la empresa. Entienda que esa es la empresa donde usted se siente bien. Porque cuando usted esté haciendo el proceso de entrevista, si ese match se empieza a dar, usted empieza a mostrar en sus ojos, en su mirada y en su forma de actuar y de contestar, claro, empieza a mostrar una persona muy interesada que verdaderamente conecta, y eso lo avalan, lo tira usted, lo catapulta en esa entrevista. Ahora, si usted no encuentra ese match, dele la mano muy educadamente, gracias por la entrevista, y no vuelva. Sí. Eso no es para usted. Pero el tema es, nosotros sí nos gusta que nos entrevisten las personas que entrevistamos, y les exigimos que nos entrevisten, porque les hablamos de la cultura. Venga, pues tenemos esta cultura, funcionamos de esta forma. ¿Usted se siente bien con eso? ¿Eso usted cómo lo...? Sí. ¿Qué preguntas te gusta que te hagan? ¿Qué preguntas te gustan que te hagan? O sea, tú como entrevistador, un entrevistado, o bueno, sí, mejor dicho, ¿qué buenas preguntas le podría hacer uno a una empresa siendo uno quien aplica? Yo creo que uno tiene primero que ser muy respetuoso y muy educado. Y segundo, empezar a preguntar temas que uno sepa que coinciden con lo que uno quiere hacer. Y hay un chance bastante amplio de que así sea. Pero si lo haces bien, porque muchas veces uno contesta una pregunta y la puede rematar con otra.
¿cierto? O sea, una pregunta, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene esto? Pues hombre, yo tengo 2 años en esto, trabajé en este campo, hice en este, entre otras cosas, cuando estuve leyendo sobre su empresa me di cuenta que ustedes hacen este tipo de trabajo. Esto que yo hago se parece a eso, ¿usted cómo cree usted que conecta con eso? ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasa a este man? ¿Cierto? La entrevista cambia, la entrevista empieza a tener otra cosa, porque es que el lenguaje de las personas siempre está alrededor de lo que ellas saben. Yo digo siempre que a los clientes le importa un divino a nuestra empresa, les importa la de ellos. Y cuando uno menciona la empresa de ellos y lo que hacen y cómo lo hacen, eso conecta muy fuerte. Entonces te entrega una forma de entrevistar muy amable, pero no solo estás entrevistando, estás diciendo, hice mi tarea. Claro. Y la hice muy bien hecha. Ahora, no digas una tontería, porque inmediatamente también, claro. Pero eso es como el cuento, es como prepararse quiere decir, yo no voy a preparar en lo que sé solamente, sino quién me está entrevistando, qué tipo de empresa, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuál es la filosofía, qué piensan del medio ambiente, qué piensan del tema social, cómo funcionan, cómo es su estructura, todo lo que uno pueda, porque hoy la información está muy disponible. Y si yo llego súper preparado para eso y soy capaz de tirar la pregunta clave en un momento, de una forma respetuosa, sobre algo que conecta con lo que me están preguntando, eso enriquece la entrevista. Y es muy cierto que uno se conecta mucho más subconscientemente en cierto sentido que en el nivel de las palabras. Como que si yo llego con una respuesta preparada, súper pulida de por qué yo quiero trabajar en esta empresa, ¿cierto? Que es lo que la hace la gente, ¿cierto? Que la noche antes practica y dice, yo quiero trabajar en esta empresa porque... Y se mira en el espejo. Ajá, se mira en el espejo. Es muy diferente de si en verdad uno sí le provoca trabajar en esa empresa porque está conversando y dice, qué nota esta gente en verdad sí. Porque ahí se nota, ¿cierto? Ahí le brillan a uno, ahí le brillan los ojos. Te compro esa teoría. Hay que hacerla espontánea. Porque esa espontaneidad, esa conquista. A uno le gusta gente inteligente. Por ejemplo, en el humor hay mucha inteligencia. En el comentario correcto y adecuado en el momento adecuado. Uno dice, wow, qué bien. ¿Cierto? Es tan eficiente como el comentario inadecuado en el momento adecuado es de ineficiente. A mí siempre me pasa. Sí. ¿Por los dos lados? Sí, los dos. Sí. Por lado y lado. No Juan, tenés prudente dentro de no, sus talentos. No. Prudentes. Juan, yo quiero volver a algo. Cuando te pregunté al principio, cuando estábamos hablando de crisis, de cómo manejas esa tranquilidad y optimismo en las crisis, me respondiste 2 cosas. Una, el tema de las fortalezas, como tu forma de ser, y otra, lo del papelito. Quiero que profundicemos un poco en lo del papelito. Lo que veo ahí es como, y corrígeme si estoy mal, como una capacidad de entender que está bajo tu control y que no. Sí, como que el papelito se cae y eso está totalmente bajo mi control, pero si llega un terremoto yo siento que es que en las dos quiero dar un mensaje fuerte. Ajá. Y si pasa una cosa horrible y yo estoy calmado, acabo de dar un mensaje fuerte. Todos nos vamos a calmar, vamos a atender esto. Sí. Y si yo veo un papel que no tiene por qué estar ahí y yo lo recojo y hago caer a todo el mundo en cuenta, a nadie le olvida, ahí no vuelve a dar un papel. En las dos estoy dando el mismo mensaje con la misma fortaleza. Una vez me acuerdo que teníamos una reunión que era importante. Estábamos invitando una cantidad de clientes y nosotros acostumbramos convertimos el taller como en un escenario. Porque es muy amplio, muy bacano, y todo es rico cuando es con transportador y todo. Es que el escenario hay tractomulas parqueadas y cosas porque se vuelve Y entonces yo me acuerdo que eran como las 4 de la tarde y yo bajo y ese taller estaba vuelto nada. ¿Qué pasó? No, es que están cambiando un aceite allí, no, es que están terminando una cosa allá, ¿cómo así? Y la gente, pero esto hay que limpiarlo. ¿Y dónde están los...? No, es que hagamos una cosa, tráeme 6 trapeadores ya. 6 trapeadoras, tráeme balde, tal. Me dice, puse 5 ahí, dice, el que quiera. Arranqué a trapear. Hubo que traer otras 5 trapeadoras. Porque a los 20 minutos eso estaba lleno de gente trapeando. A la media hora estaba limpiecito todo. Eso es una forma de dar un mensaje fuerte. Claro. Sí. Claro, es más un tema de dar mensaje, no tanto como de tu mentalidad respecto a lo que pasó. Sí, un papel no me altera tanto, pero que la gente pase indiferente ante un papel ahí sí me altera. Claro. Ok.
¿Y vos tenés comunicación? Pues yo no sé si hay algún talento de comunicación. Sí, sí lo hay. Yo tengo carisma, lo tengo por ahí de sexto, que es muy bien ubicado. Muy bien ubicado. Sí. Porque fuera de primero preocupante, te van a mandarte de presidente. Tengo conexión también por ahí muy bien metido. Tengo talentos muy relacionados con la comunicación y con el conectar. Sí. Hay cosas, volviendo al tema de las fortalezas, que uno le gustaría hacer, ¿sí? Y como que uno siente que no tiene eso, pero le gustaría. ¿Cuál es tu visión frente a eso? Simplemente aceptarlo y abandonarlo. Yo admiro mucho a los disciplinados. Sí. Mucho. Por eso no voy capaz con la ingeniería. Nadie es capaz de meterme en un computador más de media hora, pues, a mirar una hoja de Excel, no. Ni por el diablo. Sí. Entonces, yo admiro mucho los disciplinados, los miro, los observo mucho. Y los ubico mucho porque son los que llamo cuando los necesito. Tengo armonía de 33. Eso quiere decir que yo no digo lo que la gente quiere oír. Ya. Yo digo ¿cierto? Yo no digo lo que la gente quiere oír, yo digo lo que tengo que decir. Y eso hay veces me genera pues mucho rollo, pero también me genera nivel de claridad. La gente sabe conmigo de qué vamos a hablar. O sea que si estoy diciendo algo no estoy... No estoy aparentando nada de 33. a lo que vinimos. Armonía, me importa un día. Ay, no, que se sintió mucho. Ah, eso le quita. Se le quita el rato. Ay, pero eso es muy insensible. Es que yo creo que tú tienes armonía. Yo no. Si quieres, anda y le das un abracito, que yo después le caigo. Yo después le llego con otra vaina. Para la gente que no sabe, estos talentos de Gallup, que son 34, están divididos como en 4 bloques o algo así. Y hay uno que es de ejecución o algo así. Estratégico. A mí no me sale ninguno en ejecución. O sea, yo no fracaso. Yo no puedo ejecutar nada. Ni a nadie no puedo ejecutar. Yo soy influenciador fuerte y estratégico. Son mis ¿Y cuál es que es el otro? Ejecución, influenciador. Es pregunta tan difícil. Porque es que a mí también en uno me salió... No me salió ninguno en uno. Sí. Probablemente era memoria también. Debe ser analítico el otro, ¿no? Bueno, no sé. El caso. ¿El caso qué? Estás resolviendo la pregunta tan difícil. Es que... Primera vez que pasa, ¿no? Te pedimos disculpas. Estratégico... No, espérate, es que ahí están todos. Por favor, no me presiones en este momento. No, tranquilo. Igual esto se llama temporal, sobre todo porque nos tomamos las cosas con mucha calma. Exactamente. Al principio hacíamos una cosa más vergonzosa, la gente alguna vez nos criticó, y es que teníamos entrevistas virtuales y no podíamos parar, no podíamos pausar. Entonces y era en pandemia, entonces a la gente le llegaba a domicilios al entrevistado y se paraba por allá a recibir el domicilio y éramos Nicolás y yo tirando improvisación 3-4 minutos, así, pero espontánea. Y la gente después nos decía, pues a ustedes no les da pena, ¿no? Qué falta de respeto. ¿Verdad? ¿Y qué contestaron? No, que no teníamos ese talento. Sí, que tenemos los talentos. Me salió 27. Sí, es que yo estoy muy influenciado por el influenciador y analítico, que son mis dos fuertes. Les quedo viendo la tarea para otro día, así se molesten. Creo que son estratégico y ejecución. Sí, es ejecución estratégico, influenciador, y no me acuerdo cuál es el otro que es. Bueno, se nota bien. Que no me influencia mucho. No te influencia mucho. No te importa mucho. Es bien chévere ese test, háganlo. Mira, Gallup tiene una estadística, solamente el 30% de las empresas a nivel mundial, de las personas que hacen el test, hacen algo con él. Eso es interesante. El 30%. En Colombia eso es como el 10%. Ya no más. Sí. Eso es verdad, en esas vainas pasa. Claro. De hecho, me pasó a mí la primera vez que lo hice. Sí. ¿No? Como que lo hice por hacer el ¿Vos test. te acordás de tus 5 talentos? Sí, y lo revisé hace poquito. Ah, bueno, ¿y vos los tenés clarísimos también? Ahorita los pensé y hay uno que no me acuerdo. Bueno, cuando vos le preguntás a la gente, sí. Solamente el 30% es capaz de dártelos. Ya. Y en Colombia es inclusive más bajo. Sí. Para nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Porque queremos que la gente entienda la magia detrás de esto. Porque
eso se me parece cuando las compañías dicen, no, vamos a implementar cultura, y entonces lo primero que hacen es contratar a un tipo que fue al Everest, ¿cierto? Hay como 20 tipos de Everest dando conferencias por todo el mundo. Se lo llevan un fin de semana para una loma que tenga una lomita que sea más o menos... Todos estrenan zapatos de hiking, pues para poder ir a la loma esa fantástica, que igual la pueden hacer en tenis, en lo que sea. Y el domingo están todos abrazados, no, la exaltación de la amistad, del amor, del aprecio, de la cosa, no. Y el lunes llegan todos, wow, qué evento, qué cosa tan verdad. 3 semanas después nadie se acuerda de qué carajos hablaron ni de qué era el evento. O sea, eso no es cultura. Es un evento muy bacano, muy chévere, un rato muy agradable con un tipo que fue al Everest y que tiene muchas cosas para contar. Entonces, el cuento es que la cultura es un tema la cultura tiene que ser el ente que gobierna la empresa, tiene que ser verdaderamente, la cultura tiene que ser el eje central de la estrategia de la compañía. No es algo que está por ahí guardado esperando sino que eso hace que todos estos conceptos que estamos hablando pues pasen mucho, que la gente, sí, no me acuerdo cuál fue mis talentos, me acuerdo si lo hicimos una vez, déjate a ver, yo si no estoy mal, dice, no, pues esto fue largo. ¿Por qué crees, Juan, que tanta gente contrata tantas curitas y no verdaderos remedios en estos temas culturales? Que se gastan un mundo de plata en una vaina motivacional que es una inyección ahí de adrenalina que dura hasta el martes. Y no... ¿Qué es? Simplemente no saben, le tienen fe o saben que no va a funcionar, pero hay que hacerlo. Lo que te decía cumple ahora, otro propósito. El confort de las ventas y las utilidades. Es que eso es tangible. Entonces vos le empezás a meter otros temitas como este y Sí. ay, yo me vuelvo a la venta de las utilidades, la sé manejar. Yo esta vaina aquí, vámonos con metas, vámonos con esto y más bien ponemos allí cositas y entonces hay gente que pone unas hamacas allí, unos Nintendo allá, pinta unos salones de yo no sé qué, se trae pinta la cafetería de colores y le pone, no, mire, es que miren el ambiente aquí. Y la gente todos con los audífonos ahí puestos, todo el mundo mirando para abajo, nadie hablando con nada. Y dice, ¿de cuál ambiente está hablando? Entonces es muy simpático porque a mí me pasó eso una vez. Me fui, estuve en Indianápolis y entonces tuve una cena con los 3 primeros, con el CEO y con 2 vicepresidentes de Cummins. Y que me fui con mi hija y con mi sobrino, pues quería presentarlos y tener pues una charla. El CEO de Cummins es muy amigo mío. Entonces tuvimos una cena deliciosa. Entonces estaban estrenando un edificio wow, en el centro de Indianápolis, la cosa más hermosa, una obra de arte gigantesca que la ve uno desde afuera y allá adentro ve pedazos, pero desde afuera se ve completo, bueno, una locura, y pintado tipo Google. Entonces Tom me dijo, ¿cómo te pareció el edificio? No, Tom, mañana me dan el tour. Ah, bueno, listo. Me dijo, JJ, entonces, pero necesito que me cuentes qué te parece. Dice, Tom, tú sabes que yo te voy a contar qué me parece, ¿cierto? Armonía pues, 33. Me dijo, por supuesto, por eso te estoy preguntando. Entonces, efectivamente, hicimos la vuelta. Tom es un tipo muy agradable, es un conector increíble, un tipo especial. Y entonces, me acuerdo que terminé la cosa y como a los 4 días le escribí, Tom, como lo prometido es deuda, aquí va mi reporte, qué edificio tan increíble. Las escaleras de colores, la obra de arte de afuera, la cafetería tan bonita, todo tan espectacular, los espacios abiertos, los techos altos, no, qué cosa tan maravillosa. Me gustó mucho tu oficina abierta donde se conecta con las oficinas de otras personas, eso me pareció increíble, qué nota. Ahora te voy a hablar de lo que pienso de tu cultura, de lo que vi. Vi demasiadas personas con audífonos, el 10% me saludó. La gente no mira a la gente no habla con la gente no percibe si entra una persona, si no entró, no sabe quién entró, por qué entró. O sea, Tom, a esa compañía le falta tu personalidad, no la tiene. Es una compañía muy fría, no hay cultura. Lo que hay es un edificio muy bonito. Hay gente sin cultura caminando en un edificio muy bonito. Eso es lo que noté. Y me escribieron, yo sabía que me ibas a decir eso, pues que esto es muy grande para transformarlo y para cambiarlo, que es lo que dicen siempre los grandes, esto es muy grande para transformarlo. Claro. Entonces,
Sí, cultura es un concepto muy fuerte, muy sólido y que transforma las empresas y a las personas. Eso. Sí, háblanos un poquito de tu entendimiento de la cultura y contarnos el libro, cómo surgió. Pues yo creo que el libro es como el resumen de todo esto, ¿no? O sea, para mí la cultura, como decía Valdano, que es un dicho que a mí me gustó mucho, es un estado de ánimo. Valdano decía, un equipo es un estado de ánimo, y el Real Madrid de Valdano era una personalidad loca. Y yo digo, eso tiene que ser una empresa, es un estado de ánimo, cómo crear un estado de ánimo. Y eso es la cultura para hacer una transformación cultural de una empresa. La cultura nace desde la transformación personal del líder y de los líderes, porque si no hay esa transformación, todo lo otro es cosmético, ahí no va a pasar absolutamente nada. Se pierde esa plática, como decía vos. Es que ahí es donde está el cash. Es que yo hago todas estas cosas, pero no me toquen con los conceptos que yo no sé, esa vaina yo... Sí, yo es no, como ahí les contraté sí, para que les hagan la vuelta. sí, yo no, es que esa vaina no. Entonces, yo lo que le digo a los líderes es, cree una cultura alrededor de lo que usted sí es. Ya. Porque las culturas tienen muchas formas, muchos estilos, muchas cosas. Mire, usted que se sueña y crea una cultura alrededor de eso. Y empieza a traer gente alrededor de eso. Entonces, yo creo que una cultura, acuérdense que yo llegué a la cultura por una experiencia de vida y para mí era un sí o sí. Yo tenía que montarme en una cultura donde las personas fueran un propósito. Y eso lo aprendí en mi última clase de economía con el profesor Carradine. Y cuando yo terminé esa clase y él me eximió, yo tenía un promedio de 70, pero me eximió por mi como con las ganas que participaba, con la vehemencia con que defendía el tema de las personas y la importancia de la gente en las empresas, por qué la persona tiene que ser un propósito y no un recurso. No deje que su gente sea un recurso, conviértalos en un propósito, porque cuando las personas se vuelven un propósito, para ellos se vuelve un propósito el éxito de la empresa también. Entonces ese concepto que lo empecé a probar en el 95 y lo desarrollé y lo desarrollamos juntos, un grupo de gente que allá pues somos muchos los que estamos en esto. Cuando empecé a dar tantas conferencias y a hablar tanto sobre el tema, siempre me preguntaban lo mismo, bueno, ¿dónde leo más sobre esto? Y le dije, miércoles, ¿dónde lees sobre eso? Y yo le dije, ¿cómo hago para decirle los 17 conceptos que junté aquí para crear uno? Entonces dije, no, pues tengo que escribir el mío, tengo que escribir la historia, el porqué de todo esto, qué fue lo que pasó, por qué pasó todo esto. Y como digo yo no soy un experto, yo soy un experimentado. Y el ejercicio es muy bonito porque mi coescritor, que se llama Pablo Longo, tipazo por demás, que lo quiero mucho, mi amigo entrañable, él salió de ese grupo de Venezuela con el que conecté, con el que les conté ahora, ¿cierto? Era muy conectado con ellos. Y entonces el mismo que me regaló el libro una vez hace 14 años y me dijo, usted tiene que conocer a Pablo. Y de verdad, yo tengo que conocer a Pablo. Sí, tienes que conocer a Pablo. Y a Pablo le dijo lo mismo. Entonces, un día venía Pablo para Bogotá y le dijo, ven, Juan, Pablo va para Bogotá, ustedes tienen que verse. Entonces, Pablo y yo, para quitarnos el tipo de encima, pues cuadramos una comida. Nos vayamos a comer. No, ¿qué es eso tan berraco? Yo Y hubiera odiado que me hicieran eso. ¿Ah? Yo hubiera odiado que me hicieran eso. No, yo lo odio. Es como cuando me ponen un teléfono y saluda, mira, ahí está mi tía te quiere. Tu tía. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a salir de esto pero Pablo y yo a los 30 segundos ya éramos los mejores amigos. O sea, conectamos de una forma... ¿Por qué? Porque el tipo, la esencia de Pablo es una cosa muy loca. Pablo tiene una característica muy especial. Él te hace sentir súper importante de entrada. Y no es falso, es real. Genuino. Es genuino. Es el tipo verdaderamente, y me dijo, mira Juan, es que ya he escuchado mucho de vos, todos estos conceptos tuyos, yo quiero saber más por esto y tengo esto. Entonces empezamos a conversar y me di cuenta de que éramos muy par. Entonces empezó una amistad maravillosa y los dos éramos muy vinculados con este tema y fuimos juntos a Barcelona, organizamos un movimiento en Barcelona, se llamaba el Movimiento Espiral. Y ese movimiento pues era
basado en la cultura nuestra, en la cultura de las personas. Y entonces fuimos, estuvo genial y después nos volvimos a ver y por cosas de la vida él terminó en Miami. Y en Miami él tenía una empresa de consultoría y haciéndole consultoría a una compañía que se llama Flamingo Paper, de otro venezolano. Fue a hacerle y se dio cuenta que habían dos cosas. Primero, que había un grupo de cubanas, hermosas, ellas todas, espectaculares, y unos señores queridísimos, pues, gente muy bella, pero muy maltratada en Cuba y después muy maltratadas por el jefe, el venezolano. Entonces, Paolo, cuando vio todo ese caso, se quedó con la compañía y dice, no, me enloquecí, me quedé con esta compañía y su deuda. Yo no sé qué va a hacer y me llamo Juan. La compró por la deuda. Entonces me dijo, Juan, me enloquecí, me metí en esto, necesito que me acompañes yo necesito montar aquí el tema de cultura y tú tienes el cómo. Yo tengo el concepto, pero no el cómo. Y le dije, Pablo, ya voy para allá. Entonces nos fuimos y empezamos a hacer ese ejercicio, un ejercicio muy bonito. ¿Y esa fue la primera vez que vos hiciste eso para alguien más que no fuera una empresa tuya? Sí. Y ese no teníamos a Cúbico. Yo lo estaba haciendo por amor a la causa, y a Paolo y al concepto, porque cuando fui también me enamoré de ellas. Me acuerdo que él era una planta grande, como de 2.500 metros, él salía allá y ellas estaban trabajando en las máquinas, imaginen el calor de Miami, por más que tengan ventiladores y aires al lado de esos. Y entonces él sale 3 veces al día. Le da un abrazo a cada una con besos, les pregunta cómo van, cómo se sienten, les habla del marido, sabe qué hace el marido, sabe qué hacen los hijos, cómo van los hijos, en qué colegio estudian, y con cada una tiene el tiempo, y para esa salida es sagrada. Y entonces los abraza y le dice, ay, pero don Paolo, estoy sudando, y le dice, pues estamos sudando 2 ya. Entonces es muy, yo cuando voy me voy detrás de él. Claro. Eso es el ejercicio más hermoso del mundo. Entonces son amiguísimas mías ya. Pues para darle la historia corta, cuando encontramos la compañía, eso era la depresión total. Sí. Era impresionante. Y el líder de producción que era decía, vea hombre, ustedes están hablando de unos temas aquí, desarrollo de la persona como propósito. No les olvide que a estas personas les quitó todo lo que tenían Fidel. Y después llegaron aquí y este señor las traicionó, no les pagó salario, no les pagó todos los temas de prestaciones y eso. Esta gente, ellos no creen en estos cuentos y dicen, van a creer, tranquilo que van a creer. Pues en ese momento la compañía facturaba como 40, 50 mil dólares al mes, hoy factura 450 y hoy sale uno afuera y la música de ellas. Hay merengue venteado y salsa y todo allá afuera y eso se oye y es una delicia, entonces se transformó culturalmente y él hace unas cosas que llama el Jueves de la Cultura y el jueves celebran porque es el Día de la Cultura y hacen cosas maravillosas. Entonces Paolo, que es un gran abogado, que es catedrático, pues era profesor de facultad allá, muy conocido en Venezuela, ayudó a escribir leyes y todo, pues coescritor de leyes y coescritor de libros y escribió un libro, entonces tenía la experiencia. Me decía, pero Juan, esto es demasiado, esto hay que escribirlo. Me decía, Pablo, es que me he sentado 40 veces, Pablo, no llego ni a la página 10, hermano. No, es que no, yo no sé escribir, yo sé hablar, yo no sé escribir. Yo hablo y yo conecto, pero yo empiezo a escribir y no conecto ni conmigo. Sí. Dice, yo sí sé hacer eso muy bien, ¿por qué no me dejas si lo hacemos juntos? Dice, de una. Entonces empezamos el proyecto del libro, 3 años y medio. Duramos haciendo el libro, pues es la obra, el 85% del libro es Paolo, el 15% son cosas que pero ya yo me acomodaba ya dentro del esquema de Paolo ya con mucha confianza. Y entonces es como el 85% de mi vida con el 85% de su escrito, con el 15% de su vida y el 15% de... Entonces es muy complementario el libro, tiene muchas anécdotas, trata de ser muy ameno, muy amable, fácil de leer, fácil de entender, y lo que explica es que la cultura nace de una historia de un experimentado, no de un experto. Sí. Y eso marca mucho. Sí, hay como varias cosas que sorprenden siempre de tu historia, pues para la gente que te está escuchando por primera vez. A mí siempre me llamó la atención, pues primero, que la gente dice, este es otro que habla de cultura. Pero pues es un grave error, ¿no? Me pasa mucho. Es una primiparada decir eso. Porque vos hablabas de cultura en el 95, cuando no se habla de cultura. Eso es una cosa. De felicidad, imagínate. Y el otro tema que impresiona
es que no es, o sea, las empresas de ustedes no se dedican propiamente a, no, a cosas pues cool. Sí. Pues, o sea, ustedes Ingeniería, motores de camiones. repuestos, reparación Y esta de Paolo, por ejemplo, Flamingo Papers, de servilletas y vasos. servilletas y vasos. Entonces, lo que yo creo que una concepción que tiene la gente es, esos temas de cultura son para empresas como de la economía del conocimiento, en el que el trabajo es de por sí retador y no hay caso de llevarlo a esta empresa mía, porque mi empresa es más vieja escuela, ¿no? Esa es una cosa muy impresionante. Sí, y la cultura es para cualquier empresa. Lástima que las empresas del Estado no pueda uno hacer esto, aunque debe haber una que otra por ahí que puede estar preparada para esto, dependiendo de su líder. Pero yo lo único que digo es que si más empresarios pensáramos así y le diéramos el valor a las personas, tendríamos un país distinto, porque aquí somos muy chistosos, somos como esperando que llegue el gran Mesías, el gran líder que nos va a acabar la corrupción, y la corrupción somos nosotros. Viene un tipo, por más sobrado que sea en la vida, puede ser el más Gandhi a la N, y aquí nos seguimos pasando semáforos en rojo y seguimos saltándonos las filas y seguimos irrespetando los horarios y seguimos siendo corruptos. Y un japonés encuentra un billete de $100 y es desesperado buscando el dueño. Colombiano encuentra un billete de 10.000 pesos y lo primero que hace es pararse en él. Y si aquí en 10, 30 segundos no llega nadie, esto es mío. Sí. Y cuando llega a la casa le cuenta al papá, a la mamá, miren lo que me pasó. Ay, como eres de buenas. Celebran. Y si encontró una billetera, no, pues devuelve las cosas, pero déjate. O sea, es una... Nosotros, el problema de nosotros es cultural. Es de entorno. Sí. Y ¿Sabes qué? Me acordé de una cosa un charra que dice Alejandro Salazar cuando le dicen que es que los colombianos son así. Es que sí, pero vaya a ver a un colombiano en inmigración en Estados Unidos. A ver cómo ahí sí está bien portado. No, y cuando alquile un carro y en el primer semáforo es el primero en la fila y vaya a ver cuando hay que dar la vuelta y a ver si se la salta, a ver si es capaz de pasarse en amarillo el dichoso. No. Un semáforo en Coral Gables no se lo manda en amarillo. Ni por error. Pero mira qué es eso. Y eso, yo creo que lo que no he entendido, bueno, es muy difícil venderle esto al pueblo, y además tenemos unos líderes equivocados pues hablando mucha paja. Ahora, cuando uno oye esto, Dios mío, no quiero ni hablar, pero es que es como que celebráramos la indecencia, como que está bien si no me pillan, si no me cogieron. La indecencia es un hit, es un éxito. Es como si no tuviera costos. Sí. Es como, yo a veces veo la moto que viene en contravía, y eso cada vez lo veo más, sobre todo desde la pandemia. Parece que ya las motos definitivamente se salieron del contrato social, la gente ya no la aplica. Y uno cree que eso simplemente tiene costos si atropella a alguien o si se llevan a la moto, pero el costo simbólico de ver a la gente de frente ir en contra de las normas es altísimo. Claro, la corrupción somos nosotros, la corrupción no son los líderes. Sí. Y si llega alguien, mire lo que se demoró Mocus para que aprendiéramos a respetar una cebra. Que hizo, cuando logró eso, yo dije, wow, este man va por donde es. Y llegaban los otros y se tiraban la batica a cuadros, pues, por supuesto, pero el tema es el día que nos concienticemos. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que si los empresarios realmente entendemos la importancia de los valores, la importancia de las personas, la importancia de los mensajes, la enseñanza, cómo respetar a las personas, cómo cuidarlas, cómo convertirlas en un propósito, porque la gente confunde eso y dice, no, pero eso es muy romántico, las empresas van para hacer plata. No, es que la cultura no es romántica, la cultura no es paternalista ni maternalista. La cultura es la cultura genera compromisos. Sí. No hay un compromiso más fuerte que el que yo te dé a vos la confianza de algo. No necesito contrato. Eso es nuestro contrato. Porque si te hago un contrato y me haces trampa y no te pillo, el contrato no sabes cómo el cuento. Pero si te doy la confianza, es que la confianza tiene más peso que cualquier cosa. Pero entonces eso es lo que no entendemos. Si nosotros realmente manejamos las empresas desde la importancia de las personas, desde las personas como propósito, desde desarrollar a las personas su entorno familiar, su entorno personal, su comportamiento en la compañía, entonces la gente dice, no, pero eso es muy cute. Pues bueno, la empresa nuestra se ha multiplicado por 40.
Y hablando de Alejandro que me hablabas, él habla de la mega. Y si a mí me hubieran hablado de una mega de compañía en el 95 y me hubieran dicho, ¿qué tal si tu mega es que tu compañía se multiplique por 40? Yo le decía, pendejo, vos sos loco, que tampoco pues, tampoco. ¿Cómo así la mega? Que se multiplique por 10. La mega en estrategia es cuando uno dice, bueno, ¿dónde ve su compañía usted en 10 años? ¿Cuál es su mega? ¿Cuál es su punto más fuerte? Y Alejo en eso Alejandro es un duro para eso. O sea, te pone y después te aprieta para que te exijas llegar allá. Y si me hubieran dicho, usted con esto que hace, yo creo que en 25 años usted está multiplicado por 40, le hubiera dicho, no, tampoco. Pues pasó. Sí. Eso quiere decir que la cultura realmente no es paternalista, no es romántica, da resultados. Sí. Yo creo que mucha gente tiene el entendimiento de la cultura como que vamos a hacer fiestas y vamos a abrazar mucho a la gente y eso va a relajar a la gente. Y la manera como los negocios funcionan es como con cierto grado de estrés, ¿cierto? Porque si no, no se producen los resultados. Claro. Yo creo que es como... Es que si no te exijo hasta el máximo, no me vas a dar los números. Y mira, en todas esas organizaciones y las organizaciones, pues así funciona Wall Street, es el valor de la acción es lo que prima. Sí. Entonces esas compañías, pero tú no te imaginas la cantidad de navegantes que se encuentra uno en estas compañías grandes. Saben navegar, saben cómo moverse, cómo movilizarse, porque se vuelven muy políticas. Entonces se va perdiendo todo el cuento de esa exigencia y se va volviendo como... Hay cosas permisivas que no se dieron cuenta la gente que se estaba gestando ahí. Aprenden a navegar, yo digo los navegantes. Pero cuando hay una cultura, eso es de todos. Eso es un estado de ánimo. La cultura tiene una magia muy especial. Y es que cuando vos te vas contra los valores de la compañía, contra los principios de la compañía, para hacer algo, son los integrantes los que te castigan, no son los jefes. Los propios integrantes te sacan de circulación. No aguantas. Porque de eso se trata. Claro. Un estado de ánimo no se puede desbaratar ¿cierto? Es como cuando uno tiene una fiesta muy rica de 15, y llegó el primo borracho. Desentonó. A gritar y trae mariachis. Al minuto, 4 invitados más grandes que él lo tienen arrinconado por ahí. Le dicen, si volvés por aquí, te vas de aquí, te fuiste. ¿Cierto? Y después las anécdotas de cómo lo sacaron y todo. Sí. Así funciona la cultura. La cultura, más allá, la armonía de lo que hay aquí. Sí. Que es la armonía, es el estado de ánimo que escogimos para la... Sí. Yo tengo una pregunta, es que vos siempre decís que la cultura es de hechos y lenguajes. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo muy bien. Las tenemos, Juan. No, estoy muy bien. Bueno. Listo. Vos siempre decís que la cultura es de hechos y lenguajes. Listo. Y el hecho de que sea de hechos quiere decir que pues no es simplemente el ejemplo típico de caricatura es poner los valores pues para allá en un póster, ¿cierto? No es simplemente decir que es que uno ahora es así, sino que uno tiene que vivir eso. Sí, espérate que es que Dale, tranquilo. Es de hechos que me recuerdan a las 5:45. Tenía mi feeling. No, mira, yo quiero que entendas esto. ¿Te acordás del ejercicio de la trapeada, el papel? Esos son hechos. Son hechos, sí. Lenguaje es la forma como hablamos. Integrantes no empleados. Oportunidades no problemas. Sí. Ocupado no preocupado. O sea, los lenguajes normalmente te generan un estado anímico. ¿Cierto? Y cuando vos hablas el problema tal y el problema tal, todo el mundo navega dentro del proceso así. Entonces, la solución es por aquí, la solución la vamos a buscar por aquí, entonces la gente se te pone en modo solución. El lenguaje es eso, el lenguaje es, uno tiene que marcar y tener un lenguaje. Nosotros tenemos ¿cómo es que se dice? Un colofón, un listado de palabras que son características del lenguaje nuestro, sí, que las usamos mucho. Y que ya se usa, o sea, integrante, no empleado, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lenguaje. Lo otro es hechos. Sí. Hechos es hacer cosas. Cuando llegué a Bogotá, yo llegué a una empresa quebrada. Y tenía pinta de quebrada, ambiente de quebrada, y la gente era absolutamente entregado. Todo el mundo tenía hojas de vida repartida y la desesperanza era total. Sí. Esa era la operación de Cummins de Bogotá aquí, que compraron. En el 2000. Entonces yo llegué y subí al segundo piso.
un edificio al final en la 80, cuando estaba en construcción, el último local con baño antes del río Bogotá, ese era el de nosotros. ¿Listo? Entonces ahí estábamos. Ahí paraba todo el mundo. Sí. Entonces yo subo al segundo piso y entonces veo una sola persona y yo le digo, buenas, ¿cómo te llamas? Edith. ¿Estás sola? No, aquí estamos todos. ¿Dónde? Atrás. Entonces yo me voy. Las oficinas altas, ¿cierto? Con unos paños gris y morado, una cosa así rara, una azul y morado oscuro todo. El techo café, horrible, las lámparas sucias. Yo decía, mierda. Entonces yo me subo a ¿qué hubo? ¿Quién sos? Entonces me fui a cada uno y me les iba metiendo. Y como al tercer día, pues yo veía que había mucha hostilidad todavía, mucha hostilidad. Y estaba ya en conversaciones, traté de hablar con todos y eso parecía una jauría de Dobermans. Les dije, no, voy a hablar con día uno. Después hablamos en grupo. Por ahora voy a hablar con día uno. Entonces lo sentaba, me quitaba el reloj y dice, tiene 1 hora. Utilice el calibre del lenguaje que quiera, el que quiera. Mi mamá puede ser protagonista, tranquilo, desahógese, suéltese, que haga de cuenta que no pasó nada. Y algunos fueron lo suficientemente honestos para cantarme en la tabla. Porque el tipo que se iba les dio a entender que yo era un paisa que venía a liquidarlos a todos. Claro. Entonces todo el mundo me veía el paisa que nos va a liquidar, ¿cierto? Entonces ya empecé a entender. Además que se Entonces les dije, calma, no, vengo solo, no traigo a nadie. Mírenme, no tengo, son ustedes. Vengan, dense la oportunidad, pero les digo que vamos a transformar esto en una cultura diferente. No, eso funcionará en Medellín, pero no, funciona en todas partes. Entonces, me acuerdo que por ahí el cuarto día yo pregunté quién arregla los muebles aquí. De Fren, uno de los técnicos, llámame a Fren. Le dije, Fren, te tengo una noticia buena y una no tan buena. Dice, sí. ¿Y cuál es la buena? Dice, tenés el día libre mañana. Ah, jefe, esa está muy buena. ¿Y cuál es la que no es tan buena? Y se vas a trabajar toda la noche. Tráete 2, 3 ayudantes. Necesito mañana que esté las cosas aquí bajitas, todas las oficinas a esta altura, que se vea a todo el mundo. Me les quitas ese paño y trata de pintarme, le hay una cosa clara, pintame el techo de blanco y limpiame las lámparas. Quítame mi cortina y déjame mi puerta abierta de par en par. Y quítame la cortina de los jefes. Listo. A las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana tiene que estar todo listo. Entonces yo fui ese día, llegué un poquito tarde, precisamente para ver la reacción. Y cuando subo estaba Edith y todo el mundo ahí. Y eran todos como, es la recocha más increíble, todos echando, hablando, como que fue, ¿qué pasó aquí? Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hoy? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Miren, conversen entre ustedes, miren que estamos aquí. ¿Ya vieron mi puerta? Sí, no tiene puerta. Mi ventana no tiene persiana. Ahí estoy, para lo que me necesiten. Entren. Porque el gerente que había antes les daba hasta 3 semanas para una cita. ¿Cómo así? Dice, no, aquí los temas se hablan ya. Y entonces ese día se transformó la compañía. Ese día todo el mundo empezaron a entrar y decir, oiga, venga, esto va a cambiar. Y dice, no, esto ya está cambiando. Y entonces decidí que estábamos en el sitio equivocado y le dije a alguien, ayúdame a decir dónde están los competidores y dónde están los clientes. Y eran todos lejos de donde estábamos. Y el que estamos viendo aquí dice, pues es que al jefe anterior le parecía que esto era muy estratégico en el futuro. Y dice, es que no estamos en el futuro, estamos en el presente. Ubícame en la mitad de todo eso. Entonces en la Boyacá con la 22 conseguí una bodega. Alquilé un par de buses y me fui con todos para allá. Les dije, ¿cómo les parece esta ubicación? ¿Cómo les parece la bodega? ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodos? ¿Esto es para ustedes? Y le pregunté a de los tintos y le pregunté a los técnicos. Y después me fui, pedí contraté una persona que me ayudara pues con los dibujos, con los diseños, y me iba con cada grupo, con los técnicos. Vea, el taller va a quedar así. Opinen, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren hacer esto? ¿Cómo les gustaría? ¿Qué les gustaría ver ahí que no estén viendo? ¿Qué creen que sobra? A las de los tintos, mire, la estación de ustedes va a quedar así, aquí, ¿cómo la ven? ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodas? Me dice mi asistente cuando subí, después de esa charla, que tuve una charla después cuando tuve la de los técnicos, me dijo, ¿usted qué está diciendo allá abajo? No, estoy compartiendo con ellos los planos del nuevo... Acaban de subir 3 técnicos que habían renunciado la semana pasada, que les devolviera la renuncia. ¿Y usted las devolvió? Sí, muy bien, así es que es. Entonces empezaron a haber cambios. Pero lo importante de los cambios es la coherencia
la consistencia, que fue lo que hizo Paolo en Flamengo. Coherencia, consistencia. Hoy le pregunto a ustedes la historia de todo esto a esas hermosuras de mujeres allá, a nuestras cubanas favoritas. Ah, no, saque Kleenex, pues, para que usted se muera de la emoción. Porque dices coherencia y consistencia. Porque coherencia quiere decir que mi discurso tiene que ser coherente con mis acciones. Ajá. Consistencia es que no importa las adversidades, yo sigo. Ya, es con Yo el sigo. tiempo. Sí. Sí. Sí, yo, sabes que es que el tema de la cultura es como si fuera algo, ¿cierto? Como esa alma de la empresa Sí. que surge. Sí. Entonces, para mí no siempre es fácil entender cuando alguien dice vamos a crear esta cultura, porque son hechos, ¿cierto? Son cosas que se hacen. ¿Cómo concilias vos eso como de hacer algo deliberado, de que quiero que esto pase, pero a la vez la cultura es lo que efectivamente sucede? Entonces yo no utilizo la palabra crear jamás, yo utilizo la palabra transformar. Okay. Porque transformar es pasar de un estado a otro. Nos vamos a transformar en esta cultura, vamos a transformarla para que siga pensando. Entonces la gente me dice, sí, pero eso puede entrar en choque. Depende. Cuando tú le dices a una persona que va a dejar de ser un recurso para hacer un propósito, esa persona quiere saber más. Eso es conmigo. Yo estoy en el plan. Sí. Otra cosa es que voy a hacer un edificio y no te cuento y te vas para el edificio. No, es que eres parte del plan. Tú eres el propósito de este plan. Cuando uno tiene este tipo de cultura y tienes el tipo de lenguaje y es coherente y consistente, la gente te funciona. Entonces, ¿por qué se llama una transformación cultural? Porque se va viendo y se va sintiendo. Además es amorfa, va cambiando. ¿Por qué tiene que tiene que ser cambiante? Porque las circunstancias cambian. Una cosa es antes de la pandemia, otra es después de la pandemia, otra cosa era cuando no había la cadena de suministros en problema, otra cosa va a ser el lunes, ¿cierto? Entonces hay que tener esa capacidad de ser amorfo, pero de entender cuál es la filosofía detrás, cuál es la esencia detrás, cuál es el propósito mayor, desarrollo de los integrantes. Segundo propósito, relaciones trascendentales con el entorno, clientes, proveedores y clientes de clientes. Entienda esas cosas y usted ya sabe que como se mueva el tema, no pierda esa balanza, pero muévase tranquilo para que esa transformación sea real. La transformación no depende de los líderes primero y de la forma, de la consistencia con lo que hagan, porque los integrantes se pegan fácilmente. Lo que pasa es que los integrantes, si no ven a un líder transformándose, por eso digo yo que la transformación cultural nace de la transformación personal. Claro. Primero es la transformación personal. Nosotros el ejercicio cuando lo arrancamos, todo el tema de desarrollo y todo el tema de la persona fue lo primero que empezamos a hablar de clientes como al mes y medio. Sí. Después hablamos de la estrategia. Vamos a hablar de esto, porque al final esto es todo. ¿Y la transformación en la persona en qué consiste? La persona tiene que entender lo central que son las personas y su desarrollo. La persona tiene que conocerse mejor. A sí mismo. Sí, porque para que puedas entender cuáles son tus talentos verdaderamente, cuáles son tus fortalezas y que te sinceres con eso. Para que quiera luego replicar eso. Y que tengas la facilidad de decir, ya entendí por qué esto no me fluye. Ya. Y digas, vea, perdón, es que yo ya entiendo, esto que estoy haciendo aquí no me cuadra dentro de mis talentos, no he podido, está en mis debilidades y me da muy duro, ¿usted por qué no me ayuda? Y nosotros lo que hicimos fue empezar a mover roles, para que los roles encajaran bien, y hay dos formas. Una, las personas haciendo lo mismo de una forma diferente. Dos, las personas moviendo ciertos roles para que puedan moverse dentro de su target, dentro de sus talentos y fortalezas. Cuando eso empieza a pasar, las personas empiezan realmente a transformarse y a moverse. Y es como una especie de bola de nieve. La gente se va pegando a eso, y unos con más velocidad que otros, unos con más intensidad que otros, pero al final vas teniendo como embajadores. Esos que la leyeron rápido, que la entendieron rápido, de esos te pegas para que sean más embajadores y apoyen el tema, porque al final lo que querés buscar es un estado de ánimo. Y un estado de ánimo no es de una persona, es colectivo. Debe ser colectivo para que haya cultura. ¿Qué consejos hay para no volver a caer en los malos hábitos de una organización? Porque si vos llegas y decís, a partir de hoy vamos a hacer las cosas así,
y tener las mejores intenciones y lo haces 3 días seguidos, al cuarto el inconsciente de la gente va a ser volver a la zona de las confort, mañas, a la zona de confort. y a las mañas que tienen la gente. Claro, las que maneja, las que conoce, donde está tu confort, Sí. consistencia y coherencia. O sea, hay que tomar la decisión, hay que entender que mi proceso de transformación arrancó, hay que entender hacia dónde voy y hay que ser coherente y consistente, porque esto tiene retos y uno los tiene que vivir. Nosotros hemos visto unas transformaciones preciosas, o sea, increíbles en compañías, y hemos visto un par de casos donde nos hemos dicho ustedes no están preparados. ¿Y cómo es la cosa cuando uno ve que la gente está volviendo a las mañas? Como que uno regaña, ¿viste? Acordate que ya no, ya están preparados así. Si la gente, si el líder está volviendo a las mañas o se está volviendo a zona de confort, era que no estaba tan convencido. Ya. Y aquí es de creencia. Quiere decir que su creencia no es tan sólida. No, aquí tiene que haber una creencia sólida. Yo digo que nosotros tenemos 6 empresas. 5 empresas y estamos convenciendo a los clientes de nuestros proyectos y de nuestras tecnologías y de nuestras soluciones. Cúbico, el cliente nos tiene que convencer de que trabajemos con él. Tenemos que saber que la creencia está ahí, porque si no perdemos el tiempo los dos. Yo me acuerdo que tuve un caso después de una conferencia que di por ahí en Endeavor, y entonces se me arrimó un cliente de una constructora, un tipo muy querido, y me dijo, no, me emocionó mucho, me gustó mucho lo que usted tiene, ¿me da un café? Y dije, claro. Entonces fue a tomarse el café, le mostré todo, le mostré la cultura, en la servilleta, cómo es, ¿a usted cómo le parece? No, esto es lo que yo necesito. Fantástico. Y entonces, ¿qué querer? No, venga, ¿y por qué no? Entonces arrancamos la visualización, ¿cómo me va a cotizar? Y dice, cuéntame una cosa, ¿y tú eres el único, tú eres el líder y el dueño, no hay nadie más, sino mi hermano? ¿Ah? ¿Y tu hermano qué rol tiene? Él es el financiero. ¿Y por qué no está aquí sentado al lado tuyo? Porque él no cree en eso. Hasta luego. 1.500 personas, imagínate la facturación que íbamos a tener. Si nosotros trabajáramos por facturación, fue una locura haber dejado un cliente de esos. Nosotros no trabajamos por facturación. Nosotros le apostamos a una transformación. Y eso quiere decir que nosotros también nos la jugamos, a que efectivamente quien está con nosotros se transforme. Porque si no, no tiene lógica. Es que no tiene lógica. Tiene que tener lógica. Y tiene que haber consistencia y coherencia. O sea, alguien que se compromete con una transformación, que se la va a jugar y que se tiró al charco y que la única forma de salir es al otro lado, no devolviéndose a esta orilla. Es al otro lado. Entonces ahí pues ese compromiso es muy importante. ¿Cómo me imagino que ya has empezado a pensar en que esto permanezca sin ti? ¿La empresa? No tanto la empresa, la forma de pensar, la cultura. Es que ya está sin mí. Yo llevo 1 año y 3 meses fuera. Y ya está funcionando como un relojito. Es más, la gente que entró nueva no solo aplica la cultura, sino que trae conocimientos nuevos maravillosos. Sí. Porque son más jóvenes, porque entienden más la tecnología, porque tienen más la estructura, conocen mejor los sistemas financieros modernos. O sea, fantástico. Lo único que los apasiona duro y que nos conecta duro es la cultura. Pero ya es de ellos. Ya la tienen ellos, ya están, uno vaya, está la compañía rodando y están funcionando y la cultura, y todo el mundo me habla todavía de la cultura, y cuando voy es un tema central y seguimos en ese cuento. O sea, ya está así, donde yo sí estoy muy activo es en Cúbico, en ayudar a transformar otras compañías. Eso sí, pues de ahí sí me tienen que sacar en camilla. Y ahora hay otra persona que es CEO de Equitel. Wow. El gran Mauricio Isaza. El gran Mauro. ¿Cómo fue pasar de un día para otro? No fue un día para otro. Realmente Mauro no supo, pero él estuvo 2 años en entrevista. Estábamos haciendo un ejercicio con él y yo dije, desde que lo conocí yo, este hombre, este es el futuro. Este hombre puede coger ¿Por qué? Las riendas. Porque tenía muchas cosas mías y mucha estructura no mía. O sea, era mucho más estructurado que yo. Pero apasionado con la cultura. Cuando hablábamos de cultura era wow. Y su cargo pues era un cargo importante porque estaba en una decanatura, tenía un cuento pues interesante. Y estábamos mirando un proyecto y lo mirábamos y lo conversábamos. A los 2 años lo invité a desayunar. Él me cuenta anecdóticamente que la señora le dijo, te van a ofrecer. ¿No trabajaba en Equitel? No. ¿Qué van a ofrecer? Juan te está buscando hace rato. ¿Qué va?
Y cuando le dije, ¿por qué será que las mujeres tienen ese 50? Y Elizabeth me dijo, eso está, no puedo creer. Le dije, sí. Y te invito a transformar tu vida completamente. Te estoy cogiendo y te estoy... Si ibas para el oeste, te voy a llevar para el norte. O sea, te interesa transformar tu vida, cambiarla, llevártela para otro. Y entonces empezó con una vicepresidencia de potencia de un área muy grande de la empresa. Hizo un trabajo maravilloso y era probando que tuviera esa capacidad. Sí. Y después vi que la tenía y le dije, Mauro, esto es tuyo. Suerte, estás haciendo un trabajo hermoso. Trabaja muy bien con mi hija, que mi hija está pues muy metida en el tema, sí. Es una tesis en innovación, los dos aman la cultura, los dos trabajan muy bien juntos, hacen una llave poderosa, fuerte, y están pasando cosas muy bonitas en la empresa, muy bonitas. ¿Cómo le comunicaste eso a la gente? Los parqué a todos en una videoconferencia como cuando les dije que les iba a volver y les dije, bueno señores, les quiero dar una noticia aquí muy importante, Mauricio, que es el vicepresidente, va a ser el nuevo CEO. Y llegó mi hora de dar un paso al lado y eso lloraron parejo, Tieso y parejo, lloraron, creo, sobre todo a los que yo les debía plata, porque no lo vamos a volver a ver, no, pero sí fue muy emotiva la reunión, tuvo que ser virtual porque estamos en la era del COVID. Y fue muy bonita y recibí unas cosas muy bonitas y hace como 2 meses que ya pues podíamos ser súper ultra presencial otra vez, me hicieron una despedida sorpresa en Medellín que fue apoteósica, ¿no? Eso fue... apoteósica. ¿Y tu decisión personal mejor dicho, cuando decidiste voy a darle la gerencia a otra persona o a retirarme, ¿cómo fue? Es que es lo que yo predico. Es que está dentro de mí, esa es mi forma de pensar y mi forma de actuar. Cuando yo digo que hay que permitir que lleguen las nuevas generaciones y esta es una cultura de empoderamiento, es una cultura que permite, y uno no puede coger el crecimiento de dos personas como Chris y como Mauro, que venían volando y decir, no, paren ahí porque es que a mí me quedan otros 5 añitos aquí, todavía estoy bien encarretado, ¿no? Es la coherencia de lo que tiene que pasar. Además yo tengo mucho en que entretenerme, pero salir para mí, pues de una compañía que yo estuve 38 años y que manejé 26, pues la gente dice, ¿no te dio muy duro? Y dice, no, fue una sensación de triunfo, fue una sensación fue una sucesión preciosa, que se hizo con mucho tiempo, que se hizo muy bien, que se anunció muy bien y que ha sido totalmente armónica. Y Mauro con sus retos y sus cosas y sus vainas, ya a mí me cuentan qué están haciendo, a mí no me piden autorización para nada. Pues deciden sobre el propuesto, deciden sobre todo. O sea, yo no juego ahí. A mí me llaman y me parece rico y estoy con ellos y los apoyo en lo que quieran, pero fue total coherencia. O sea, fue una cosa muy bonita, fue una transición que la gente dice, no entendemos. Y yo entendí que había tenido éxito cuando empecé a volver a la compañía. Y en vez de decirme, usted está haciendo una falta aquí impresionante, ojalá volviera, me dicen, qué bueno que lo veo súper bien, lo veo contento, qué nota, me encanta que esté haciendo algo que le guste bastante, como quien dice, estoy de acuerdo. Eso es como decir, apruebo lo que pasó, sin decírmelo. Chévere. ¿Qué hacía Mauro antes? Era el decano de la Facultad de Negocios de Prime de la Sergio Arboleda. No jodas. Sí, wow, y ha sido empresario, ha sido gerente de una empresa de flores, fue consultor, tiene un recorrido muy bonito, es un tipo muy brillante, muy bueno, yo digo. Y yo digo que mi hija me lleva años luz. Mi hija estudió finanzas y gerencia de sistemas de información en Northeastern, en Boston. Es summa cum laude, 3.97 sobre 4 fue su promedio. Yo jamás en la vida he visto unas notas de eso. Nada, no se parece a nada de lo que yo hice. Y hoy demuestra una capacidad absolutamente y genera un respeto impresionante y un cariño gigante en la empresa. Para ir cerrando, a mí una de las razones por las que digo que sos nuestro empresario preferido es porque no tenés ese aire de empresario ocupado ni adicto al trabajo. Y eso se ve en hechos y en lenguajes. Y se ven hechos tan sencillos como que contabas, pues, y lo viví, que cuando te invitaban al CES a dar clase a las 7 de la mañana, llegabas temprano,
y te pegaba un viaje desde Cajicá y pues un empresario ocupado diría, no, es que eso me queda muy lejos o no hay que... Y pues lo otro es que cuando uno está con vos, pues no siente como que hay afán pues, de que te tenés que ir a gerenciar una empresa de 800 personas. ¿Por qué el trabajo no te carcomió a vos? Pues porque... No, porque yo me imagino vos, una empresa así creciendo, la vaina, la locura. De golpe te habrías podido haber emocionado y dicho, voy a trabajar 15 horas, porque esto está muy bacano. Pues porque si me hubieran encontrado trabajando me echaban. Tengo que ser coherente con lo que escribo. No, es que yo nunca siento... A mí me preguntan, ¿usted qué hace con su tiempo libre? Y dice, dame el concepto de tiempo libre que no lo comprendo. Cuando no está trabajando, dice, yo no trabajo. Entonces, ¿qué es tiempo libre? No sé, los fines de semana, dice, pues el lunes también es libre para mí. Yo decido ir a la oficina, meterme en un proyecto, hacerlo, lo hago, me enamora. Para mí todo, yo soy un hombre libre, yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre... Y además, yo sé el concepto de ocupado, porque la gente dice, es que es muy ocupado. Sí, claro, y yo le digo a la gente, claro, yo soy muy ocupado, solo que yo soy el que decide en qué ocuparme. Entonces, para mí, ir al CESA, porque Claudia me cae muy bien y me conecta conecta con sus estudiantes, a mí me compromete irme a hablar con los estudiantes de Claudia, del CESA, o sentarme con ustedes dos, que lo disfruto enormemente. Me gusta mucho más que... o sea, yo me ocupo en lo que a mí me gusta ocuparme, en lo que a mí me gusta, en lo que disfruto. No quiere decir que no... Yo lideré proyectos muy grandes, temas muy severos. Es que nosotros tenemos una compañía que hace proyectos de alto turmequé, son muy fuertes. La compañía tiene 160 ingenieros, imagínense lo que alcanzamos a hacer allá. Entonces es un cuento fuerte, pero esa misma sensación es la que le quiero dar a Mauro, a un ingeniero, a un técnico y a Florecita, que me atiende los cafés. Quiero que todos se sientan igualito conmigo y que mi agenda es de los 4 en el momento que la necesiten. Entonces es un poco la filosofía detrás de una empresa que quiere crear un estado de ánimo diferente, un estado de ánimo donde la gente importa mucho. ¿Qué más te gusta hacer? Me gusta mucho viajar, definitivamente. Me encanta hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que más me gusta. A mí también. Eso me produce felicidad. Me dice, ¿cuál es tu felicidad? Hacer lo que me dé la gana. No quiero jueces, no quiero nada. No necesito jueces, no necesito nada. Lo que a mí me gusta hacer, eso voy a hacer. Y disfruto mucho haciéndolo y me gusta, me encanta viajar, eso sí, y me gustan los negocios internacionales, me gusta retarme mucho cuando me siento con el CEO de Cummins es igual que cuando me siento con un cliente aquí, gerente de una operación o director de mantenimiento. No les veo la diferencia. Sí. No soy capaz de diferenciar uno de otro. Paridad. Equidad. No es igualdad, es equidad. Último viaje memorable. ¿A dónde fue? Pues después de la pandemia estuve 20 días en Europa hace un mes, una delicia. Sí. Ay, me hacía una falta, sobre todo que me reencontré con mis amigos entrañables. Yo tengo un gran amigo ruso que es un alto ejecutivo de Cummins que vive en Bruselas, con él y su familia, que adoro a su familia, son una familia hermosa, y tengo un par de amigos que son 4 amigos en Barcelona, que los adoro. Era uno, que se volvieron 2, que ya son 4, y mejor dicho, no me soltaron ni un milímetro cuando estuvimos. Me fui con un grupo de amigos y no nos soltaron, pero no nos dejaron ni respirar de la emoción que estábamos de vernos. Entonces eso fue muy, muy chévere, eso estuvo muy bacano. Bacanísimo. Bueno, Juan, pues otra vez un honor. El que no, si quiero saber más de ti, tenemos un episodio en 13%. Sí. Y estás estrenando libro, Juan, que se llama Nos encontremos trabajando, lo echamos. Lo echamos. Lo pueden conseguir en Books,
y en las librerías en Colombia. Sí, yo creo que está en la Nacional, todavía están surtiéndose, pero está también en Amazon, si está en iBooks. Y uno en, ¿cómo es que llama? No es Mercado Libre y no el otro. Busca Libre. Busca Libre. Busca Libre que tiene todos los libros del mundo. Te lo entregan en 2 minutos. Una máquina. Bueno. Juan, muchas gracias. No sé si no te dejamos decir algo. Este es el momento para decirlo. No, nada, feliz. Siempre les he dicho a ustedes, me gusta mucho que coincidamos tanto, a pesar de las diferencias que tenemos generacional, pero realmente... ¿Cuáles? Las de Nico y yo, ¿no? Me siento muy a gusto con ustedes, me encanta escucharlos y me encanta mucho compartir con ustedes y espero que esta no sea la última vez. Espero que encontremos otra razón para juntarnos. Muy bien. No, lo que tenemos es excusas. Gracias, Juan. Listo.